Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un abogado contra la demagogia. Y hoy, bueno, he tenido acceso a un informe de BlackRock que habla sobre Europa y realmente es bastante desalentador. Habla de Europa, obviamente, en cuanto a las posibilidades de inversión, y es un informe dirigido a la SEC, que es el organismo regulador de valores de Estados Unidos, y como digo, pues bueno, he tenido acceso a él y os voy a resumir un poco este informe. Como digo, es bastante devastador o demoledor respecto a Europa. Por supuesto, y como siempre, os dejo el enlace. Me ha costado bastante encontrarlo porque había oído que existía y me ha costado bastante encontrarlo buceando en la SEC, pero bueno, os lo dejo abajo y lo podéis leer vosotros mismos. Para los que no sepáis, bueno, BlackRock es el mayor fondo de inversión en el mundo. Tiene más de 10 billones de euros de patrimonio. 10 billones. Esto viene a ser aproximadamente el PIB de España, Francia e Italia juntos, pues todavía un poco más. Fijaos que el PIB de España pues es un 1,2 billones, algo así más o menos, ¿no? Bueno, pues BlackRock tiene 10 billones de activos gestionados. Fijaos que es el dueño de casi todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puede manejar los mercados de valores, pero lo mismo, tiene ahora mismo aproximadamente más del 7 y el 6% tanto de BBVA como de Santander, del Banco Santander, es decir, que es el que manda en ambos bancos. Fijaos, por cierto, quiero hacer un inciso, que en España resulta que BlackRock no paga impuestos. Esto no lo dice nadie, no lo digo yo aquí, porque eso como no lo van a decir en ningún sitio. Sabéis que, bueno, no lo sabéis, pero os lo digo yo, porque alguna lo he hecho aquí. Las empresas que tienen más de un 5% del capital de las... los fondos, perdón, que tienen más del 5% de las empresas cotizadas en bolsa, no pagan por los dividendos que obtienen, porque tienen más del 5%. Claro, BlackRock, por ejemplo, como digo, tiene Santander y BBVA pues entre 6 y 7%. Entonces, siempre queda fuera y no paga impuestos encima. Pero esto no se dice, los impuestos son para los autónomos y para los trabajadores. Los grandes fondos, el fondo más grande del mundo, no paga impuestos en España porque tiene más del 5%. Fijaos también que, bueno, que es el primero o el segundo mayor accionista de las farmacéuticas, por supuesto, tanto de Pfizer, de Moderna, de Johnson & Johnson. Bueno, o sea, es como digo, el mayor fondo del mundo y tiene, pues eso, unos activos gestionados, como digo, un patrimonio pues que supera al PIB de Francia, España y Alemania juntos, o Francia, Italia y España juntos. Bueno, es una auténtica barbaridad, porque como os digo, pues es 1,2 billones que puede tener España de PIB, pues imaginaos lo que es BlackRock, el poder que tiene. El segundo es Vanguard, ¿no? Bueno, pues BlackRock, que realmente Larry Fink, por cierto, es la persona, la cara visible de este fondo. Estuvo hace poco Pedro Sánchez con él intentando que hubiera algún tipo de inversión para España y le dijo que Tururú Mambrú, que aquí no invertía nada de nada. Bueno, pues este fondo, que como digo, pues maneja los hilos de muchísimas cosas en el mundo, pues resulta que ha emitido un informe sobre Europa, ¿no? Y el informe, que como digo os dejo abajo, es bastante devastador. Es un informe de 1 de marzo de este año, de 2022, y como digo, se ha hecho a la SEC. Bueno, es un informe que, bueno, habla sobre todo del problema de la deuda pública que hay y habla de la posibilidad de impago por varios países por la cantidad de deuda pública. Lo comentamos en el penúltimo vídeo de la inmensa cantidad de deuda pública que tiene España, que supera de lejos el PIB, que realmente puede estar en 1,5 billones de euros aproximadamente, y creciendo, por supuesto, creciendo siempre porque se aumenta el gasto público. Y se dice, pues bueno, que hay ese riesgo pues en Portugal, España, Ucrania, obviamente, y en otros países, Austria, etcétera. Que, como digo, el tema de la deuda pública es un tema que, en mi opinión, es sangrante porque no para de crecer. Es decir, es que lejos de bajar, no para de crecer. Y además en España ha crecido exponencialmente en los últimos años. Ha sido una cosa absolutamente exagerada como ha crecido la deuda pública en España. Y no paran de meternos en más y más y más deuda, ¿verdad? Bueno, luego se dice pues los problemas que hay respecto al Brexit y que se cree que puede haber más países que se salgan al final de la Unión Europea, porque hay otros que lo están pensando, que se entiende que es una unión muy débil y que
más países se van a querer salir, incluso dentro de los que no están dentro del euro, porque claro, todos los países que están en la Unión Europea no están dentro de la eurozona, porque hay algunos que han conservado su moneda, ¿no? Con buen criterio, como hizo Reino Unido, y por eso han podido escaparse de la Unión Europea. Otros no podremos porque no tenemos moneda propia. Luego se habla de, bueno, lo ven como un problema, los problemas secesionistas en Europa, y habla concretamente del problema catalán, que creen que es un lastre para invertir en Europa y en concreto en España, eso es lo que se dice. Y luego, pues hombre, obviamente se habla de la guerra de Ucrania, que se entiende que ahora mismo es un continente en guerra, que ahora mismo estamos en guerra, lo cual pues también dicen que creen que no es interesante invertir. Y luego se habla de algo que ya os dije yo hace tiempo, porque sabéis que os hice un vídeo que había tenido acceso a un informe interno de las aseguradoras que decían que iba a haber grandes revueltas sociales en breve en Europa, y por eso, bueno, pues hacían una serie de recomendaciones en cuanto a las pólizas de seguros, pues para no cubrir, por ejemplo, todos los siniestros que fueran derivados de revueltas sociales, de modo que las aseguradoras, pues lo que ocurriera por revueltas sociales no lo cubran. Es decir, si quemas esto, destruyes lo otro, o rompen lo de más allá, la gente, las revueltas sociales, que esto no quede cubierto. Hubo un informe porque se preveían grandes revueltas sociales. Y se dice en este informe de BlackRock expresamente, bueno, pues que las medidas que se van a tomar en relación a la crisis económica que hay y que va a haber, y subidas de tipos de interés y otras medidas sociales, ya digo que hoy, por ejemplo, se ha presentado el libro blanco al gobierno, que son las medidas que hay que tomar para, bueno, superar la crisis que viene, y que por supuesto son subidas de impuestos, incluyen subida del IVA, por supuesto, etcétera. Bueno, pues este tipo de medidas que se van a tomar, porque claro, cada vez tienen que exprimirnos más a las personas para poder pagar el gasto cada vez mayor y la deuda pública cada vez mayor, bueno, pues se entiende que va a provocar revueltas sociales. Eso lo dice el informe de BlackRock, vamos, que es que lo decía el informe de las aseguradoras, pero lo reitera el informe de BlackRock. Bueno, como os digo, el informe es demoledor, es bastante pesimista respecto a la posibilidad de inversión en Europa, y creo que es interesante leerlo. Como digo, yo siento daros noticias negativas, me gustaría dar noticias positivas. Bueno, ayer, por ejemplo, se aprobó, os dejo mira también el enlace, bueno, una normativa respecto a cómo va a ser la educación primaria en España, lo que hay que enseñar a los niños, etcétera. Bueno, os lo dejo también si lo queréis ver. Iba a hacer un vídeo, pero bueno, al final no lo he hecho porque creo que es una cuestión, pues bueno, que tampoco era de suficiente relevancia, pero también es interesante que lo conozcáis, de modo que os dejo el enlace a esa normativa para que sepáis, bueno, cómo se va a educar a los niños a partir de ahora, y bueno, en relación a cómo se educaba antes también, bueno, tiene su interés, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, lo que nos van a hacer, bueno, obviamente se van a subir, que lo ha dicho hoy también el informe este que os digo de los sabios, que al gobierno pues se va a subir el IVA, se van a subir los impuestos a los hidrocarburos, y bueno, y se va a aumentar la presión impositiva en general respecto a la población. Esto es sangrante, porque es que no hacemos más que pagar impuestos. Esto es algo increíble, porque como ellos no reducen el gasto bajo ningún concepto, pues cada vez hay más gasto público y cada vez hay más deuda pública. Están arruinando España, ya lo dice el informe, hay un riesgo de quiebra. Es que es un riesgo real, porque a pesar de que nos expriman y nos expriman y nos expriman, llegará un momento en que quizá no se pueda pagar toda la deuda pública, porque no para de subir, es exponencial la subida. En unos años ha sido exponencial, hemos subido de 400.000 millones de euros a 1,5 billones. Es una cuestión que realmente debería detenerse. Esto es como una empresa cualquiera, o tu casa. Si estás gastando mucho más de lo que ganas, pues vas a entrar en bancarrota. Tendrás que reducir los gastos, no simplemente oprimir y exprimir más a la gente, a los trabajadores, a los autónomos, que no, con un 7,4% encima de inflación. Ya somos un 7,4% más pobres que hace un año. Si encima nos exprimes más con impuestos, pues revueltas sociales, lo que dice el informe de BlackRock. Al final va a haber revueltas sociales, que una cosa y con otra, está claro. Bueno, compañeros, suscribíos al canal si no estáis suscritos, uníos al canal si queréis apoyarme, y nos vemos en siguientes vídeos. Ah, y por cierto, si queréis subo un vídeo a OCD que voy a subir, porque hay el último informe de farmacovigilancia que creo que es de mucho interés, pero eso aquí no lo voy a subir porque no es un contenido apropiado para esta red social. Un fuerte abrazo a todos.